Todos, para todos nuestros seguidores, les decimos, compartan estos contenidos. Dele el dedito arriba de me gusta. Dele reproducción completa varias veces. Estos contenidos son muy ilustrativos y son basados en jurisprudencia, tanto de la Constitución política como de tratados y convenios internacionales. Dele la reproducción completa a los videos, suscríbanse y le dan a la campanita para que le lleguen todos los contenidos. Por un lado le agradezco a todos, a todas las últimas personas que se han suscrito, porque pues en realidad necesitamos volver estos contenidos más virales. La intención es que estos contenidos lleguen a los 10 millones de víctimas del conflicto armado de esa guerra en Colombia. Y pues nosotros estamos en una escuela de derechos. Les estamos dando a conocer qué derechos tenemos, qué derechos nos violan, qué derechos sí nos han vulnerado y qué derechos nos siguen violando para seguir siendo revictimizados y cómo violan el conjunto de derechos humanos. Nos los violan a nosotros las víctimas, a los campesinos víctimas del conflicto armado. También hay un estado de cosas inconstitucionales en contra de las víctimas. Y pues vemos cómo en ese desalojo que nos hacen ahorita el 30 de julio, aparece nuevamente personalmente el mayor de la policía, Leonardo Solano. Aparece nuevamente el doctor Ascanio de la Defensoría del Pueblo. Aparecen los funcionarios de la Personería Distrital, de la Secretaría de Gobierno. Y pues la misión de la Policía Nacional es hacerle un acompañamiento al inspector, que es un civil, en ese caso la doctora, ahí pasamos el video. Cuando ella llega ya a, digámoslo así, a ordenar un levantamiento de la protesta, sí, en favor del espacio público, cuando eso es ilegal. Cuando yo les he hablado de el protocolo del Ministerio del Interior, donde se protege la protesta pacífica. Entonces, ¿por qué si nosotros le hablamos con el doctor Franklin Castañeda de que íbamos a desalojar voluntariamente, entonces aparece allá esta doctora por órdenes del ministerio? Eso, las cosas fueron orquestadas desde el mismo ministerio y nosotros hablamos fue con el doctor Franklin Castañeda. Así no, para muchos funcionarios no les gusta que les diga uno la verdad en la cara. Pero allá llegó esta doctora, como lo dice la compañera Lisbeth allá, la líder que estaba al frente y que le tocó el desalojo y que volvieron a multarlos y que no, que tienen que pagar una multa y que ya es reincidente y les montan la película y dentro de esa película le van a hacer firmar a un hermano de ella que es discapacitado y ella es la cuidadora, que firme que el desalojo se hace voluntario. Entonces la pregunta del millón es, si nosotros le decimos en una reunión que salimos ya de noche al doctor Franklin Castañeda que vamos a desalojar voluntariamente, pero que hagamos un acta para la próxima reunión con las víctimas del conflicto armado, y aparece allá la orquesta de la alcaldía y de estos otros servidores públicos que acabo de mencionar,
y a querer ver que el desalojo es voluntario. Cuando al compañero Julián, que fue detenido y fue subido en una patrulla, es esposado. Y que ahí está el video cuando arrimamos allá. Lástima que me borró el otro video. El video donde lo bajan a él esposado de esa patrulla. Pero ahí el policía que sí, que lo pone en libertad. Porque cómo me van a decir allá los policías que no, que en ningún momento lo han detenido, si lo llevaron esposado. Si el carro con que de él depende el sustento y de otras personas allá en la toma, se lo llevaron, tiene una chaza y se la llevaron allá, lo tiraron en el carro de la policía. Entre cuatro subieron el carro. Y entre ellos el mayor, la inspectora, y llegó la inspectora ahí de la mano con el mayor y que les daban 10 minutos para que desalojaran ese sitio. Entonces estos funcionarios, ¿por qué son tan inhumanos? Y mientras los acosaron allá, los de aquí, de Secretaría de Gobierno, me volvieron trizas las pancartas. Ahí se fueron 500.000 pesos y ellos creen que con la rabia de romper esas pancartas acaban con la lucha. Pero no, ahí muestran como esa agresividad, esa ofensa que tienen estos funcionarios uribistas, que en los gobiernos de Uribe fue que nos desplazaron. Y en el gobierno de Uribe fue los falsos positivos. Y en el gobierno de Uribe fue que se cometieron tantas masacres en los campos colombianos, los hornos crematorios, donde fueron a parar los campesinos, todo por robarle las tierras. Y no lo digo yo, lo dice Mancuso. Y también le dice a Uribe, que ya que ellos fueron socios en la guerra, que ahora sean socios en la paz. Entonces, pues la alcaldía de Galán no se puede negar que ellos son uribistas, son de la ultraderecha, son las personas que más han atacado al pueblo colombiano. El partido Cambio Radical es el que tiene políticos, sí, que han sido presos en cargos públicos por corrupción. Y la corrupción ha sido de los uribistas. Corrupción, violación de derechos humanos. Ahora el ataque mediático de los medios de siempre. Caracol, RCN, la revista Cambio, la revista Semana. Así, a toda hora, calumniando al presidente, engañando a la opinión pública, engañando a los colombianos, a los uribestias que todavía creen que Uribe fue el bueno, el que entró a acabar con la guerrilla. El que acabó con la guerrilla fue Santos mediante un acuerdo de paz con la FARC. Y con la FARC hubo unos acuerdos que ya el presidente Petro ha sido claro y es un compromiso ante organizaciones internacionales de derechos humanos y que es de obligatorio cumplimiento del Estado colombiano. Duque no cumplió. Santos, en lo que le restó del gobierno, no fue nada lo que entregó de tierras, muy poco. Igual Duque acabó con la paz. Los recursos que habían para los territorios y los recursos de la paz se desaparecieron. Y aumentó el poder de los grupos armados ilegales, aumentó el poder del narcotráfico. Entonces esa es la rabia que hoy en día, por la cual nosotros somos atropellados. Porque estamos denunciando que somos campesinos víctimas del conflicto armado,
y denunciando los atropellos que nos hacen los funcionarios, los rezagos de el matarife, como lo decimos en videos. Es que en los videos, por eso pasé esa secuencia de videos, para que se den cuenta cuál es la posición que tenemos nosotros como organización, como ONG, en defensa de los derechos humanos de los campesinos víctimas del conflicto armado. Nosotros estamos defendiendo a los campesinos víctimas del conflicto armado. Y hoy en día tenemos ese apoyo. Vea. Prensa internacional. Federación Interamericana de Periodismo. Orgullosamente, hoy en día luzco esta credencial. Y esa credencial me va a hacer llegar adentro al Congreso, donde están las curules de paz. Sí, como a una rendición de cuentas, a ver qué es lo que están haciendo. Y ya que el mismo gobierno nacional, porque como está en los videos, les hice llegar al presidente Petro una propuesta. Y ya se la hice llegar porque me lo pidió el director de Derechos Humanos. Le hice llegar la propuesta que le hice al presidente de la República. Y pues vamos a ver. La solución, proyectos de ley. Y para que los empujen y los impulsen allá, los presenten, estas curules de paz que están representando a las víctimas. O sea, el proceso de nosotros, el proceso es serio. Y nosotros buscamos es acabar con el estado de cosas inconstitucionales, que le lleguen las ayudas de ley a las víctimas del conflicto armado. Que a medida que se le vayan entregando las ayudas a las víctimas del conflicto armado, se vaya desmontando la burocracia que hay, que dice para la atención de las víctimas, cuando allá no hay ninguna solución. Porque anteriormente, como lo digo en los videos, anteriormente daban la reparación administrativa de 27 salarios, hoy dan 17. Entonces nos están aplicando la no regresividad, nos están regresando y eso es inconstitucional. Nos están violando nuestros derechos. Entonces, pues tenemos que parar con la revictimización. Entonces, le pido el apoyo a todos los campesinos, así no sean víctimas del conflicto armado, que les llegue estos contenidos. Suscríbanse, sigan el canal, que nosotros estamos en la defensa de los campesinos víctimas del conflicto armado. Y a los que no son víctimas les digo, nosotros, la mayoría del pueblo colombiano en las ciudades, somos originarios, nuestras raíces vienen del campo, vienen de la violencia pasada, del desplazamiento pasado, de godos y cachiporros, de liberales y conservadores. Esa violencia que también fue muy fuerte en Colombia. Entonces, pues sí, sigan los contenidos. Y para los jóvenes les digo que esto les sirva de experiencia para que no les vaya a pasar en el futuro. Y hay que seguir las directrices del presidente Gustavo Petro, apostarle a la paz, apostarle al cambio, y el cambio comienza desde nosotros mismos. Si nosotros no cambiamos, nada va a cambiar. El presidente Petro no puede cambiar las cosas él solo. Tenemos que